Muy buen día a todos, soy Georgina Gargollo y el tema que voy a compartir hoy se llama El papel de la liturgia en la lucha contracultural. Esta conferencia la escribí para el primer Congreso Virtual de Sagrada Liturgia, organizada por la parroquia San Cristóbal Tecolit de la Arquidiócesis de Toluca y que di originalmente el 7 de noviembre del 2020. Por cuestiones de tiempo y de tener un guión un poco ambicioso, aquel día no me dio tiempo de decir mucho de lo que hubiera querido o algunas profundizaciones o ejemplos fueron omitidas. Así que pues les pedí que pudiéramos tener un espacio donde con más calma pudiera yo plantearles todo esto que quiero compartirles con un poquito más de libertad y de facilidad de tiempo para que podamos aprovechar mucho mejor el tema. Así que comenzaré con la introducción contándoles que esta conferencia la pensé para resaltar el llamado auténtico que tiene la liturgia de ser santa. Algo santo es algo consagrado, algo apartado del mundo. Y pienso cuestionar aquellas decisiones que a veces empiezan a mundanizar la liturgia y cómo estoy convencida de que si sucumbimos a ese tipo de ideas vamos a perder nuestro rumbo como iglesia. También hacer notar que en el título puse lucha, el papel de la liturgia en la lucha. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que es un combate, de que si nosotros no actuamos, se nos van a adelantar los enemigos de la iglesia. Las tentaciones no se frenan en el umbral del templo, también buscan llegar a lo más sagrado. Los enemigos de la iglesia vienen por todo. Y hoy la persecución que nos hacen quizá no es una destrucción física de los templos, un encarcelamiento literal de nuestros cuerpos, martirios, sino que es algo mucho más sutil, algo que es espiritual y que está atacando principalmente la conciencia de las personas. Y cuando llegué a presentar este tema por primera vez, antes del evento, como una introducción, les mencioné aquella vez que al querer cambiar o modernizar la iglesia, por lo general ocurre lo contrario a lo que buscamos. Lo que buscaban es abrirla. Vamos a modernizarla para abrirla, para que las personas quieran acercarse. El problema es que la reducimos, ocurre lo contrario. En lugar de abrirla, la reducimos al tamaño de nuestras ocurrencias personales, al tamaño de las modas que queremos meter a la liturgia. El objetivo que tenemos al estudiar liturgia es tener la dócil voluntad de comprender la riqueza verdadera de la iglesia y saber explicarla, no tanto la innovación, sino la dócil apertura a aprender. Por ejemplo, muchos podrían decir, a ver, si un mandamiento está alejando a la gente de la fe, por ejemplo, el sexto mandamiento tan problemático, si a tantas personas las está alejando de la iglesia, ¿por qué no mejor eliminamos ese mandamiento? Y así todas las personas que tienen un problema con el sexto mandamiento ya van a querer venir a misa. Bueno, eso sonaría absurdo para cualquier persona que tiene una comprensión del sexto mandamiento y de su importancia y de por qué está ahí. Muchas veces ocurre lo mismo con la liturgia. En lugar de comprenderlo, hacerlo vida, explicarlo a los demás, estamos queriendo eliminar elementos para no causar conflicto. Eso es lo que nos está pasando en la liturgia. Y esto no significa que la liturgia no pueda enriquecerse o tener cambios en el tiempo. Sin embargo, esta evolución de la liturgia no es una revolución, no es un a ver qué ocurrencia se nos ocurre, no es una idolatría al cambio porque sí, no es una espontaneidad, sino que debemos tener conciencia del constante ataque ideológico que durante décadas y a veces siglos se ha hecho para lograr envenenar la liturgia y así dañar a la iglesia y perder almas. Es decir, tener un discernimiento muy claro de qué está motivando ciertos cambios en algunas parroquias. Y a veces hemos sido víctimas, sin notarlo, de esta mentalidad. A veces algunos teólogos, incluyéndome, creemos que hacemos un bien a la iglesia si tomamos la liturgia y la modificamos con nuestras ideas personales. Alguien sembró en nosotros esas ideas sin darnos cuenta.
Por ejemplo, yo a los 15 años estaba acercándome a Dios. Y estaba yo segura de que la iglesia le hacía falta ser más abierta con los gays. Y entré a la fe con la idea de tomar influencia en la iglesia y poder lograr cambiar esa enseñanza. O sea, esa era mi prepotencia adolescente. Y luego ya que estudié formalmente teología, las actitudes se mantenían conmigo y también las llegué a ver en otras personas, no sé, en maestros, en compañeros. Me gustaba aprender qué innovaciones había, qué podía yo promover para hacer la misa diferente, darle un toque más atractivo. Es evidente que mi interés por hacer un bien, porque realmente nunca hubo malicia en esa intención mía, estaba marcado por la ignorancia y también un egoísmo enorme de, de sentir que yo sabía más que la iglesia y sí me faltaban un par de golpes divinos para que yo pudiera descubrir. El meollo del problema va a ser, ¿quién está al centro de la liturgia? ¿Dios o el hombre? Un discurso muy común que se puede encontrar al hablar de estos temas es que polariza y dice frases tipo la iglesia está cambiando, ¿no? Que va a entrar en una actitud de descartar lo viejo por el simple hecho de ser viejo. Eh, y sí, estamos llamados a una conversión litúrgica, una purificación, en la que nos demos cuenta que no es cierto que la iglesia promueva esa espontaneidad, esa improvisación, esa modernización de la liturgia. Y estas ideas ya empezaron a tornarse un poquito generacionales. Los pioneros de esta mentalidad son posiblemente quienes estuvieron estudiando en seminarios en los 70s y 80s, con ciertos maestros, ciertas ideas, ciertas modas que los permearon, mientras que actualmente somos la generación millennial, las que estamos encabezando el interés en el nuevo movimiento litúrgico. Por poner un ejemplo de Estados Unidos, hay un sacerdote que se llama Richard Heilman, que empezó a transicionar en su parroquia, empezar a celebrar en latín, empezar a celebrar con el altar mirando hacia el sagrario, y así poco a poco fue catequizando y preparando a la comunidad para comenzar a celebrar las misas dominicales según la forma extraordinaria del rito romano, o lo que llamarían a algunos la misa tradicional, la misa en latín, que tiene otras cosas además del idioma latín, pero así lo dicen. ¿Qué le ocurrió a su parroquia? Pues todas las personas de 60 años se fueron, así indignadísimas se fueron de la parroquia, pero creció en población la parroquia porque se integraron muchas familias jóvenes, y también creció económicamente porque pues la misma, el mismo tipo de población pues también tenía mayor posibilidad de aportar a la parroquia. Entonces sí fue un sacrificio de una generación que no aceptó ese cambio hacia atrás por tanto discurso de nos estamos modernizando, pero llamó la atención a muchas otras familias que estaban buscando una solidez, un mensaje diferente, un testimonio diferente del sacerdote, por poner un ejemplo. Y sí, hay cosas en la vida que Dios utiliza para aterrizarnos. En mi caso, pues también tuve mi fase de aterrizaje, de aprender de lo pequeño y lo sencillo, por ejemplo, a través del matrimonio. Ya no podía refugiarme en la fama parroquial. Cuando tienes un bebé no puedes estar en 5 apostolados, y haciendo de todo en la parroquia, casi como sacristana, ¿verdad? En esta época Dios me mostró la necesidad que tenemos como iglesia de reconsiderar el sentido que ha tomado esta expresión del tiempo de los laicos, o el famoso papel de la mujer en la iglesia, interpretándolo al margen de la iglesia con una mentalidad del mundo. Entonces, el objetivo sería aclarar nuestra identidad como iglesia, para corregir estas ideas aparentemente pequeñas que dañan lo más valioso que tenemos, que es la liturgia. Y si se daña la fuente de la cual bebemos para fortalecer nuestra vida cristiana, toda nuestra práctica externa se va a empezar a dañar. Y yo quisiera lanzar la pregunta de si realmente debemos adaptar a la iglesia a lo que el mundo actual considera importante.
El Espíritu Santo da, como la parábola, tesoros nuevos y antiguos. Y a veces olvidamos que es quien confirma y conserva la permanencia de la verdad siempre antigua y siempre nueva. Muchas veces consideramos que el Espíritu Santo solo está para proponernos novedades, para proponernos cosas extraordinarias y olvidamos este papel de conservar y mantener viva esta verdad siempre antigua y siempre nueva. Y este tesoro atemporal de la Iglesia es de todos y no hay muchos que estén dispuestos a repartirlo, incluso sacerdotes, porque eso implicaría un esfuerzo de madurar en la fe a las personas que tienen encomendadas, y a veces hay tantas ideas erróneas que parecería necesario empezar de cero. Es tiempo, es esfuerzo, es una purificación también de quizá muchas prácticas erróneas en la parroquia, y también implica persecución y escándalo de otros colegas, de otras comunidades. Y hoy quiero presentar 5 temas que se han convertido en una especie de tabú en muchos ambientes parroquiales. 5 temas que yo misma no comprendía ni profundicé lo suficiente en mi preparatoria católica o ya estudiando la licenciatura en ciencias religiosas o en las parroquias en donde llegué a colaborar. Son temas que definitivamente suenan extraños y a veces generan escándalo. Esto lo voy a hacer en posiblemente 3 partes, dependiendo cómo vayamos de tiempo, pero los 5 temas que vamos a desarrollar son los siguientes. En primer lugar, el tema de la belleza. El tema de la belleza puede escandalizar cuando ya tenemos una mentalidad de practicidad, de minimalismo, de solo lo esencial. Podría parecer que la belleza viene sobrando o que es un despilfarro. El segundo tema será el silencio, que definitivamente es un tema que causa conflicto actualmente porque solemos llevar una vida llena de sonidos y estímulos placenteros y dinámicos. Y también en la liturgia a veces hemos querido hacer una liturgia muy estimulante, muy agradable. También otro tema escandaloso, que además es antidemocrático, antiigualitario, de saber que la Iglesia mantiene una jerarquía que distingue las funciones de los distintos miembros de un solo cuerpo contra aquellos que quieren levantar tanto el sacerdocio bautismal de los laicos que ya estamos pues prácticamente al mismo nivel y con las mismas actitudes y acciones que un sacerdote. El cuarto tema también es indignante, es escandalosísimo. Va a ser ¿por qué la liturgia tiene un tinte patriarcal en un tiempo que busca tanto el empoderamiento de la mujer y que desprecia ese protagonismo masculino? ¿Por qué mantenemos una liturgia con sacerdotes varones? ¿Por qué no nos estamos modernizando en este sentido? Y el quinto tema sería una liturgia que tiene identidad firme, prédica sólida, en tiempos relativistas, holísticos, ¿no? Englobando todas las espiritualidades, que dice que todos deberíamos vivir sin conflictos y quitando dogmas intolerantes que generan guerras entre nosotros. Entonces, esos son los 5 temas que vamos a tratar en esta conferencia. Para cada uno de ellos voy a dividirlo en 3 fases, digamos. Les voy a decir por qué es importante este aspecto en la liturgia. Por el otro lado, cómo se está atacando ese valor concreto, o sea, cuál es el ataque externo que está llegando desde el mundo para afectar ese aspecto de la liturgia, y cuál es la tentación que ese ataque nos siembra a nosotros los católicos para mutilar la liturgia. Y finalmente, obviamente, lo que en cambio yo personalmente propongo, pero no solamente yo, sino muchos otros que estudian los temas litúrgicos, qué tesoro de la Iglesia, qué elemento de la sabiduría eclesial nos puede ayudar a hacer frente verdaderamente al problema. Un cambio de enfoque puede hacer la diferencia entre dejar a las almas hambrientas de algo que no encuentran ni dentro ni fuera, una belleza que no encuentran ni allá afuera ni en misa, un silencio que no encuentran ni allá afuera ni en misa, y así con todos los temas. Y por el contrario, ver qué podemos hacer para fortalecer espiritualmente a la Iglesia,
para que la fuente viva de la liturgia pueda despertar a la gente, para que pueda reconocer e involucrarse en el combate espiritual y cultural por el reinado de Cristo en el mundo. Habiendo dicho eso, entramos al primer tema, que es la liturgia bella en tiempos minimalistas. ¿Qué es la belleza para la iglesia? ¿Qué es lo que realmente es la belleza para la iglesia? Bueno, sabemos que la belleza, la verdad y la bondad son propiedades que están en el ser de todo lo que ha sido creado. Sabemos que Dios crea y dice, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, buscar la verdad es buscar a Dios. Buscar el bien es buscar a Dios. Y buscar la belleza es buscar a Dios. En este tema nos enfocaremos en la importancia de este último, la belleza. Buscar la belleza nos lleva a la contemplación de una realidad espiritual que poseemos dentro de nosotros. El buscar las cosas bellas nos recuerda que no somos puro comer y dormir, que tenemos un anhelo que no es corporal, una idea de que nuestro verdadero hogar está encima de lo que podemos percibir, o sea, no estamos nada más para complacernos sensorialmente. Crear o contemplar belleza se vuelve un consuelo también en los dolores de la vida. Nos recuerda que estamos más allá de este tiempo. Ilumina lo real para transformarlo. Por ejemplo, no es lo mismo estar triste que contemplar un cuadro que refleja la tristeza. Por poner un ejemplo. Tenemos una necesidad de ver armonía. Eso nos mueve a tener vidas bellas, virtudes. Contemplar la belleza del otro requiere virtud para apreciar esas realidades espirituales del otro, y también nos hace tener la mirada puesta en la eternidad. Todo esto lo aprendí de un filósofo llamado Roger Scruton, que tiene un documental llamado ¿Por qué la belleza importa?, donde él muestra cómo realmente descansamos en la belleza, cómo la belleza es consuelo y recordatorio de todo lo que está más allá de nosotros mismos. También el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium 122, menciona que entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso, y la cumbre del arte religioso, que es el arte sacro, el arte destinado a la liturgia. Por su naturaleza están relacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. ¿Qué ataque concreto está recibiendo la belleza? Bueno, hay quienes se dieron cuenta que no es necesario atacar directamente a la fe. Basta con destruir el pensamiento que lleva a la fe y hacer que las personas ya no noten lo bueno y lo verdadero. Y a través del arte se ha instaurado una cultura de la fealdad y de la falta de respeto a la belleza. Una apreciación ordenada de la belleza le da su lugar a cada cosa. Por ejemplo, puedes notar que un bebé es más bello y más valioso que una piedra. Actualmente se está distorsionando e incluso invirtiendo el orden, ¿no? Como pueden ver ustedes, ¿no? ¡Ay, qué bonito perro! Los perros son los animales más puros de la creación. ¡Qué belleza de perros! No como los humanos, que somos horribles y deberíamos morirnos todos. Llegando a estas ideas de es mejor que haya menos gente para que la madre tierra sea feliz. Es decir, todo partió de dejar de percibir la belleza que había en el ser humano y empezar a perder esa reverencia por la creación, al grado de idolatrarla. La belleza en el arte ya dejó de ser un valor. Esto genera dos problemas. Uno, que ahora nos dicen que el arte busca solamente expresar. Yo quiero expresar cualquier cosa, a cualquier costo. Y si yo digo que es arte, lo es. Porque en realidad lo que estoy haciendo con mi obra es manifestar el caos del mundo.
como les decía, es un culto a la fealdad. Y el problema es que no podemos cuestionarlo. Ah, ¿estás diciendo que eso no es arte? ¿Estás diciendo que eso no es bello? Qué ofensivo. Qué ofensivo que quieras distinguir entre bonito y feo. ¿Por qué ya no hay distinción entre bonito y feo? Porque ya no hay ideales, ya no hay algo a lo que quieras aspirar. Por lo tanto, no podemos juzgar las creaciones artísticas de nadie. Y en segundo lugar, tenemos un problema que es que como la belleza ya no es lo más importante, ¿qué va a ser lo más importante ahora? A la utilidad o practicidad. Ese es otro problema que tenemos. Se puede ver sobre todo en la arquitectura. Esta mentalidad de que es más importante lo útil es motivado por el consumo, la prisa y el afán de vender. Y podemos ver, por ejemplo, en el documental de ¿Por qué la belleza importa? Se pasea Roger Scruton por lugares abandonados de la ciudad. O sea, ¿cuáles son los edificios de las ciudades que son abandonados? Pues los que construyeron sin amor, o sea, los que están así como cubos de concreto y ya, la gente no quiere estar ahí porque solo sirve para... Cuando algo solo sirve para servir, es muy feo. Entonces tenemos este tipo de construcciones feas en las ciudades. Eh, la ropa, la ropa fea, la ropa de baja calidad, la ropa que está hecha en serie, ¿no? Y que involucra muchas veces eh, trabajos indignos para muchas personas que están simplemente generando y generando y generando prendas baratas. Los muebles, muebles mal hechos y de mala calidad. ¿Por qué? Porque la belleza genera impaciencia, dedicarle tiempo a hacer una silla con cariño, un altar con cariño, una prenda de ropa duradera con cariño. Es impaciencia y es dinero que se pierde, entre comillas, de que te quedas trabajando en una sola cosa y pudiendo haber vendido 1000 mal hechas, ¿no? La religión es inútil, por cierto. No sirve a la maquinaria del mundo, nos quita tiempo para trabajar. ¿Para qué queremos solo contemplar algo? Como pueden notar, pues tenemos muchos ataques externos. ¿Y qué es lo que va pasando cuando empezamos a creer ese tipo de ataques? Bueno, nuestra tentación litúrgica es justamente sacrificar la belleza. Pero sacrificar la belleza significa sacrificar la temporalidad. Y no puedo dejar de mencionar algunos riesgos generales. Por ejemplo, sin decir nombres y sin poner fotos, gestos utilitaristas en la liturgia, gestos apresurados, atentan a lo bello. Y a veces el sacerdote es el primero que contagia la prisa, es el primero que se limita a lo indispensable y a veces ni eso. Alguna vez conversé con un sacerdote, que por cierto falleció ayer, rezamos por su alma. Le dije, padre, ¿qué es lo que usted quisiera que la gente aprendiera al venir a misa? Y me dice, quiero que aprendan pues que Jesús está presente en la Eucaristía y que hay que adorarlo. Y yo le dije, padre, usted no hace la genuflexión después de la consagración. Usted consagra con prisa. ¿Usted cree que con esa actitud está contagiando a la gente esa reverencia eucarística? Con mucho cariño y en privado se lo dije, no, tampoco lo grité, ¿verdad? Pero lo hablamos aquel día, diciéndole, padre, la gente no va a seguirlo mágicamente a llegar a conclusiones súper elevadas si no ve primero en usted ese cuidado, ese amor, ese respeto a la hora de celebrar misa. También en la arquitectura, a veces notamos templos que no tienen por objetivo la belleza, sino que buscaban ante todo o la practicidad o la vanguardia. A mí me pasa mucho, a veces entro a iglesias y me transporto no al cielo, sino a un centro de convenciones de los 70s o a un mall de los 2000, ¿no? Lleno de cristales y colores blancos por todos lados, ¿no? O sea, toda la pared así, lisita. También el problema de los coros, también a veces hay ahí cierto conflicto con la belleza, cierto estancamiento. Poniendo otro ejemplo de otra parroquia, una misa de jóvenes en la que yo participaba a los 16 años,
tenía un repertorio, pues sí, como con música innovadora, ochentera, algunas protestantes, eh, muy escandaloso, ¿no? Y hubo quienes trataron de mejorar ese coro, de darles bibliografía, el libro, por ejemplo, de cómo cantar en misa, de Blanca Sánchez, me parece que se llama. Y pude volver 10 años después a esa parroquia. Y para mi sorpresa y desilusión, el coro seguía siendo exactamente igual. 10 años que continuaban cantando las mismas canciones a pesar de ser antilitúrgicas. Que el sacerdote no se ponía con el coro a decirles, oigan, esto no se puede cantar. Por miedo a ofender a los jóvenes, por miedo a que se fueran, no conozco las razones y no lo puedo juzgar. Sin embargo, sí se había dado ahí un estancamiento en donde el coro había dejado de buscar superarse, mejorar sus voces, mejorar su repertorio, y que simplemente se había quedado ahí. Y con los mismos problemas de protagonismo, con los mismos problemas de, de no mirar hacia Dios, sino a sus propios gustos o a sus propias maneras de hacer las cosas. ¿Y cuál es el problema con este tipo de repertorio ochentero o repertorio de canciones de reggaetón del 2019 hechos para misa, como se llegó a dar en algunos lugares, que empezaron a adaptar canciones de reggaetón para misa? Pues que ya está pasado de moda en cuanto lo tocas, sigue siendo una imitación del mundo. Entonces, aunque quieras atraer a los jóvenes, aunque agarres el éxito que estaba de moda el día de ayer, cuando tú tiñes tu iglesia, cuando le das un sabor de cierta época, ya estás pasado de moda, ya está pasado de moda tu iglesia, ya está pasada de moda tu música, eh, en cuanto lo pongas, ¿no? Es imposible mantenerse, tendrías que destruir tu templo y construirlo cada año si realmente quisieras que estuviera a la moda. Vestimentas litúrgicas, ornamentos de mala calidad, ornamentos de poliéster ahí nomás, como manteles, asistentes con estándares estéticos vulgares a quienes no queremos ofender. Esto pues también a todos nos ha pasado, yo creo, y espero que ustedes también tengan a quienes pueden hacerle correcciones con cariño como me las hicieron a mí. Muchas veces empezamos a participar en ciertos cargos litúrgicos sin saber vestirnos dignamente, sin saber presentarnos con respeto ante Dios. Y no hablo de llegar vestidas como princesas de época, sino una sobriedad, a la sobriedad modesta que apunte a una realidad superior. A los niños también les afecta este tema de la belleza, porque estamos empezando a criar niños que no están familiarizados con lo bello. Hay niños que piensan que la fe es tener botargas en la homilía, que escuchen reggaetón en la comunión, un reggaetón protestante en la comunión, y que les den dulces a la salida. Yo quisiera hacer un llamado a que no privemos a los niños de estas probadas de eternidad. Por ejemplo, en nuestras casas, suponiendo que pues estamos quizá en una situación en la que nuestra comunidad no tiene muchos elementos así de respeto y cuidado en la liturgia, pero aún en casa podemos hacer cierta labor. Mira, esta es una canción de las más antiguas que tenemos en nuestra religión, ¿no? Mira, este es el Salve Regina. Este himno lo cantaron los caballeros cruzados. Esta canción de la Eucaristía fue compuesta por Santo Tomás de Aquino. Y empezar a hacer todo eso tan, pues es que es accesible, es tan accesible como este video que están viendo, para quien quiera encontrarlo. Pero imaginen que el mismo ambiente parroquial colaborara a dar a conocer estas cosas que hablan de verdades antiguas, y no por ser viejas, sino por recordar que Dios es siempre antiguo y siempre nuevo. Dios siempre está vigente. Y es una exigencia para los párrocos y padres de familia que ellos mismos se eleven y aprendan también a gustar lo sano. El arte que tenemos en nuestra casa, el arte que tenemos en nuestros templos.
ir desplazando poco a poco a la Virgencita, please, y empezar a valorar el trabajo de artistas, empezar nosotros mismos a poder crear arte digno de Dios. ¿Cuál sería mi propuesta? La propuesta que hace la Iglesia, el mismo Sacrosanctum Concilium en 122 que ya les había citado, dice: la Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. También dice en el 124: los ordinarios, es decir, los obispos, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Nota: lo mismo para la mera simplicidad. No se combate la suntuosidad vacía con ornamentos de yute y de fantasías Miguel. O sea, así como la belleza no es suntuosidad, o sea, lucir por lucir, gastar por gastar, tampoco la simplicidad modesta y bella es buscar cosas baratas, de mala calidad y sin cariño. Dice: sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Basados en esto, hay muchos crucifijos en muchos templos que deberían ya echarse a la hoguera, ¿no? Los cristos modernos todos así chuequitos, deformes, dices, estás hablando del Hijo del Hombre, estás hablando de Dios encarnado. Y a veces en el arte no estamos reflejando esa dignidad, esa grandeza. Igual con María Santísima, estás representando a la creación más pura y más bella y la pones así, la ponen toda así alargada, sin expresión, o súper maquillada, cosas así. Eso ofende el sentido auténticamente religioso. Otro punto de Sacrosanctum Concilium, el 127, dice: los obispos, sea por sí mismos, sea por medio de sacerdotes competentes, dotados de conocimientos artísticos y aprecio por el arte, interésense por los artistas, a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia. No es el artista el que le dice al obispo o al sacerdote cómo diseñar un altar, cómo diseñar un sagrario. Es el sacerdote el que debe tener la formación de decirle: ¿sabes qué? Nuestra prioridad es esta, el orden es este, no quiero que innoves en esto, sino que se mantenga este significado de estos objetos, de estos espacios del templo. No hay que temer a la belleza visual. Esta belleza no es de la iglesia malvada que acumula tesoros mientras oprime a los pobres. Esta belleza es de todos. Todos la construimos y todos la conservamos. No es ni presunción, ni despilfarro, ni exagerar el que la comunidad, entre todos, busquen elevar el estándar estético de su parroquia. La belleza puede ser sencilla y duradera porque cuidamos lo que nos ha sido heredado. Damos lo mejor de nosotros porque este es nuestro lugar de descanso, de consuelo, donde miramos más allá. Aquí logramos reflejar amor, aquí logramos reflejar serenidad majestuosa y lo mejor de nuestro talento como comunidad. Y aunque la iglesia no está comprometida con cierto estilo, o sea, no todas las parroquias se deben ver idénticas, sí hay moldes tradicionales en los edificios, el vestido o la música, en los que ya sabemos y está comprobado que nuestra mirada, nuestro oído descansa. Y a veces necesitamos recurrir más a ese conocimiento acumulado que a tener una obsesión por la originalidad y por hacer cosas nuevas. El misterio de Dios es antiguo y es nuevo, no se encierra en una moda. La liturgia es el lugar que hace sagrado
los momentos más felices de nuestra vida y también los más dolorosos. O sea, la liturgia hace bello el amor, pero también embellece la muerte, también embellece el dolor. Le da un significado a esto que estamos sufriendo. La boda no es una simple fiesta del mundo en donde podemos estar aplaudiendo y echando burbujitas en el templo. Y un funeral está hecho para recordarnos el día de nuestro propio juicio particular. Por eso la religión debe estar siempre acompañada por la belleza, porque eso santifica todas nuestras vivencias y ayuda a que las veamos como parte de una realidad que está más allá de nosotros. Quisiera que habláramos ahora de la liturgia contemplativa en tiempos ruidosos. ¿Qué es realmente el silencio para la Iglesia? En la Biblia tenemos constante testimonio de quienes se retiran al desierto. Moisés, Elías, Juan el Bautista, nuestro Señor. Citando el libro del Deuteronomio, San Pablo explica en Romanos que no encontraremos a Dios atravesando los mares, porque Él está en nuestro corazón. Y dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Esto es decir, para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dice en cambio? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que predicamos. Dios liberó de Egipto en silencio, dice el libro de sabiduría, cuando un sereno silencio lo envolvía todo y la noche estaba a la mitad de su curso, tu omnipotente palabra desde los tronos reales se lanzó. Hay grandes cosas sucediendo en el silencio, decisiones, sacrificios, creatividad. Por poner un ejemplo de estos silencios importantes de la vida, una de mis compañeras de la universidad, Sor Elvira, descubrió su vocación en un momento muy interesante. Estaba ella en una fiesta con demasiado escándalo y se fue a sentar y contempló todo el ruido y el caos que la rodeaba y como que por un momento se apartó de todo ese escándalo y sintió el llamado a algo diferente, el llamado a ser religiosa. En ese silencio interior tan profundo habita Dios y es en él que logramos, es en ese silencio que logramos asemejarnos a Dios. San Agustín también dice, tú estabas dentro y yo afuera y por fuera te buscaba. Es decir, que hay una profundidad dentro de nosotros donde nada puede turbarse, y quien logra llegar a ese lugar se dedica a proteger ese espacio del alma de las confusiones externas, porque sabe que esa soledad posee algo que no se encuentra en ninguna otra parte. Lo que llaman a veces el vacío en el corazón con tamaño de Dios, en el alma, en el corazón. Y como le pasó a Sor Elvira, no significa estar geográficamente solo o que no suene nada físicamente, sino que es un estado del alma, una especie de desierto interno. Hay otras cosas silenciosas en la liturgia, por ejemplo, nadie escucha la gracia entrando en el alma en cada sacramento. El bautismo es silencioso, así como toda gracia, y te sumerge en Dios. El sacerdocio no suena ¡poc! Un nuevo sacerdote, es un cambio silencioso, es una configuración con Cristo silenciosa. La transustanciación también se da en silencio. En cambio, ¿qué nos está diciendo el mundo? El mundo nos está diciendo, viaja, descubre grandes cosas, llénate de estímulos, haz estos negocios, busca estos placeres, piensa constantemente y el silencio se va nublando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque al mundo le conviene eliminar el silencio. El silencio es presentado como algo malo, peligroso. Es un signo de vacío, de sinsentido. Y las ciudades nos tienen con ruido de fondo permanente. El ruido a algunas personas les da seguridad, les permite dormir, pero porque es una manera de no enfrentarse al desorden que llevamos dentro. ¿Qué personas son actualmente valoradas? Son las que hacen más ruido. Las personas que hacen videos de YouTube. Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a decir esto. Y ese tipo de personalidad ruidosa es la que ahorita es más valorada y seguida.
Y tenemos una tentación litúrgica contra el silencio. ¿Qué vamos a hacer cuando el mundo nos convence con nuestra liturgia? Vamos a comenzar una competencia con el estímulo exterior, queriendo conservar ese mismo ruido dentro de la liturgia. Y empezamos con homilías con chistes, empezamos con música estruendosa, música rítmica, llenamos todo de iniciativas, actividades, sonidos, lo que ya habíamos mencionado sobre los coros saturados y saturadores de ruido, tumulto, confusión, saludos, abrazos, globos, ruido constante en ciertas misas, manifiestan cierta desesperación y falta de piedad. Se generan ambientes confusos y lamentablemente oraciones repetidas con prisa, sin recogimiento y sin fervor. Sería bueno preguntarnos qué produce en el ánimo la música que escuchamos. Si es música que se interpreta en silencio, o si es música que suele ir acompañada de gritos, aplausos y saltos. ¿Y qué influencia puede tener en la liturgia utilizar música de géneros que suelen usarse para causar alborotos o animar una pachanga? Retomando el tema de la belleza, ¿estamos llevando a las personas a una realidad superior, en este caso una realidad interior, que sería el silencio al que Dios nos llama? ¿O estamos haciendo una réplica de lo mismo que viven en su realidad cotidiana, pero dentro del templo? Aquí entraría a hablar un poquito, como paréntesis, sobre esto de la participación activa. Mediator Dei 106 habla del tema. Vale la pena recordar que mayor voz alta o mayor actividad física no significa necesariamente una mayor participación. Así como por el contrario, el silencio no significa desconexión o pasividad. La participación en la liturgia es definida por la unidad que se tiene con el sacerdote que está celebrando y con Cristo. Y en este tema de la participación a veces también hacemos ruido de la siguiente manera, tomando posturas o diciendo oraciones que le corresponden al sacerdote para involucrar a la gente. Esto es algo innecesario. Y en este sentido quisiera hacer un llamado a no ridiculizar o juzgar a quienes no están interesados en tener ministerios litúrgicos. Y esto lo digo por mí, o sea, me lo digo a mí misma hace muchos años. Para mí era como de, ¿por qué no quiere hacer una lectura? ¿Acaso no ama a Dios? ¿Por qué no quiere pasar a hacer la colecta? ¿Qué Dios no ha hecho tanto por ella como para que ella se ponga a ayudar en misa? ¿No? No todos están hechos para participar de esa manera y no significa que no quieran estar con Dios. Y los que están en el equipo de liturgia tampoco significa que estén más inmersos en la liturgia. Esto lo noto un poco desde que asistimos a misa tradicional, cuando la pandemia lo permite. Nos dieron en Guadalajara, en un evento de familias que educamos en casa, un folleto para seguir la misa, así 3 hojas, un tríptico muy sencillo, que va simplemente haciendo un paralelo entre la misa y el Calvario, ¿no? En este momento piensa en el acto penitencial, piensa en las negaciones de Pedro, en la consagración piensa en Cristo muriendo en la cruz, y así como que vamos, va haciendo un paralelo, no tienes que estar con el libro buscando la lectura, buscando la colecta, simplemente es este folleto, síguelo, no te preocupes, tú enfócate en lo importante, no estés aturdiéndote a ti mismo con el conseguir el misal, que puede llegar a ser un poco confuso al inicio. Las que somos mamás sabemos que muchas misas las pasamos cuidando hijos, arrullando, ¿no? No podemos estar totalmente involucrados y hay momentos en los que dices, Señor, lo que el Padre diga, eso, lo que el Padre diga está bien. O sea, yo ahorita estoy atendiendo a mis criaturas, pero sí, o sea, lo que el Padre diga, me uno a Él, me uno a lo que Él está haciendo, y eso ya es participar. Y tampoco se trata de rechazar el involucrarnos corporalmente en lo que sí nos corresponde, que también como comunidad debemos tener gestos de unidad. Los golpes de pecho,
el persinarse, el inclinarse, el arrodillarse. Pero eso lo retomaremos en el próximo apartado de la ponencia. ¿Cuál sería la propuesta alternativa para realmente poder combatir el ruido del mundo en la liturgia? Bueno, enseñando que en medio del mayor desorden se puede seguir en silencio interior. La liturgia es el momento de dejar que Dios hable, y todo debe ser una preparación para esa disposición a escucharlo y dejar que nos transforme. La misa y cualquier sacramento es nuestro momento de ser María y no Marta. El libro de la fuerza del silencio del cardenal Sara en su punto 14 justamente habla de esta analogía. Dice, tenemos que procurar siempre ser María antes de convertirnos en Marta. De otra manera, corremos el riesgo de enfangarnos en un activismo y una agitación cuyas desagradables consecuencias nos ofrece con bastante claridad el relato evangélico. Podemos ver que Marta entra en pánico, tiene temor a trabajar en solitario, tiene una actitud interior disipada, el enfado de Marta con María, el sentimiento de que Dios nos deja solos sin intervenir de un modo eficaz. Por eso le dice Jesús a Marta, María ha escogido la mejor parte. Le recuerda la importancia de moderar y acallar su alma para permanecer a la escucha de su corazón. Cristo la invita con ternura a detenerse para volverse hacia su propio corazón, lugar de auténtica acogida y morada de la ternura silenciosa de Dios, de la que la había alejado la actividad a la que se entregaba de forma ruidosa. Toda acción debe ir precedida de una intensa vida de oración, de contemplación, de búsqueda y escucha de la voluntad de Dios. El Sacrosanctum Concilium 30 dice, guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. A mayor responsabilidad y visibilidad en la liturgia, mayor necesidad de avanzar en la humildad y en la vida interior contemplativa para no llenarnos de preocupaciones mundanas. Aquí se purifica el corazón con una paz y una alegría que el mundo ignora. Aquí se encuentra una llama que hace despreciar la gloria del mundo y hace sentir rechazo a correr tras cualquier bien del mundo que nos aleje de Dios. Es decir, una liturgia que valore el silencio y la calma se convierte en un antídoto para las seducciones del mundo. Nadie debe disculparse si la liturgia no es tan rápida como la gente quisiera. La liturgia no es un compromiso más a tachar de tu apretada agenda llena de cosas por hacer. La liturgia escapa el dominio de la prisa y las ocupaciones tan importantes que tenemos fuera de misa. La liturgia debe estar llena de una santa indiferencia a nuestras vidas tan importantes. De esta manera, a imitación de lo vivido en la liturgia, quienes aman a Dios tienen que procurar preservar o crear una atmósfera en la cual poder encontrarle. En los hogares de los cristianos ha de haber sosiego, porque tanto sus cuerpos como sus casas son templos de Dios. Sobre todo quienes trabajan en lugares con abundante ruido, deben procurar que su casa sea un lugar de silencio y de calma, un lugar de descanso para todos. Pasamos a nuestro tercer tema en nuestra conferencia del papel de la liturgia en la lucha contracultural, que es la liturgia jerárquica en tiempos igualitarios. ¿Qué es la jerarquía realmente para la Iglesia? En la Escritura se describe a la liturgia del cielo, compuesta por una gloriosa corte celestial de ángeles y santos, y los documentos litúrgicos insisten constantemente que nosotros en la Iglesia militante buscamos imitar y unirnos auténticamente a esa liturgia celeste. Además sabemos que las sociedades naturalmente se ordenaron de manera jerárquica a través de príncipes y reyes, y sobre todo en las culturas que eran esencialmente cristianas. Muchos se sorprenden al notar ese nexo entre la cristiandad y el gobierno jerárquico de familias protegiendo a otras familias, porque no estamos acostumbrados a ver más allá de la muy promovida cultura democrática contemporánea centrada en el individuo solitario. Como un paréntesis, hace unos meses organicé una encuesta totalmente informal en mi página de Facebook donde le preguntaba a los estudiantes de escuelas católicas si en la materia de historia les habían enseñado según la versión masónica o la católica y ponía como ejemplos cómo percibían ellos la Edad Media, la leyenda negra contra España, la resistencia católica a la Revolución Francesa y el liberalismo y finalmente la Guerra Cristera. Más de la mitad reconoció que eran conocimientos de los que habían carecido y que habían tenido que purificar y reconstruir años después. Hoy no abordaré la discusión
sobre si la democracia puede cristianizarse o no. Lo importante aquí es recordar y vislumbrar claramente que en el ámbito de los misterios sobrenaturales el cristianismo es pura y enteramente monárquico, con el trasfondo del Antiguo Testamento en donde Dios se revela como el gran Rey celestial y a Israel como un pueblo regio y sacerdotal gobernado por profetas, jueces y la dinastía de David. Los cristianos profesamos que Cristo es nuestro Rey, Señor del cielo y de la tierra, de pasado, presente y futuro, alabado por sus ángeles y santos. Nos llama amigos y nos ama íntimamente, pero no dejamos de honrarlo y servirlo como Rey. En el momento del sacrificio de la Santísima Eucaristía, nosotros estamos participando de una oblación con y para nuestro Rey y Sumo Sacerdote. El ataque concreto que se está haciendo a la jerarquía es particularmente engañoso porque lo tenemos cotidiano e insistente en todos los medios, pues es uno de los esfuerzos cruciales de los amos de este mundo para quitarnos lo poco de cristiano que nos queda. El ataque a la jerarquía, que es el ataque a todo orden natural, principalmente a la autoridad legítima dada por Dios a los padres, al clero, a un monarca, se entabla desde varios frentes, pero se puede resumir en esto. En primer lugar, se busca desligar a la persona de su familia, de cualquier autoridad paternal y tradición cultural usando un falso discurso de liberación y de individualismo. Por ejemplo, la insistencia que se hace a adolescentes a ejercer sus derechos sexuales a escondidas de sus padres. Eso vuelve a las personas vulnerables y necesitadas de adherirse a algo más que les otorgue identidad. Lo anterior era mera moda, no había nada detrás de lo que tus padres hacían, lo que te enseñaban. Y como es una carencia real, realmente se sigue buscando ese refugio y esa protección. En segundo lugar, la lucha contra el Padre, o sea, contra Dios mismo. Se niega que existan cosas definidas por naturaleza, que hayan sido escritas por una inteligencia, que haya puesto ahí un orden que debemos descubrir y obedecer para ser plenamente humanos. Y como no hay una brújula, todas las personas son igualmente capaces de opinar y más aún decidir lo que es verdadero, volviendo esas ocurrencias personales el fundamento de la moral de las sociedades. No hay normas vinculadas a la esencia de las cosas. Y esto es una especie de certeza que no hay cómo probar, pero que no puede cuestionarse. El hombre es Dios, y se autodecreta, y se manifiesta en cómo ahora el centro de las ciudades y poblaciones no es el templo, sino el edificio de gobierno, o en peores casos, un mall, una plaza. ¿Cuál es la tentación litúrgica que nos da cuando queremos eliminar la jerarquía, siguiendo lo que el mundo nos aconseja? Bueno, entramos en este lenguaje de ruptura, el mito tan común de que antes no entendíamos la santidad. Antes solo los sacerdotes y religiosos eran dignos, mientras que el resto de los fieles era segregado, ¿no? O sea, se entabla este discurso con lenguaje medio marxistoide de liberar al pueblo. Y caemos en un peligro, el querer hacer todo tan aterrizado, tan accesible, entre comillas, tan liberado, que se termina pensando que la misa tiene como centro al hombre. He llegado a ver muchas cosas en Facebook, he peleado muchas veces en Facebook por estos temas, y alguna vez una señora estaba muy ofendida de que en su parroquia se habían dejado de dar la mano para rezar el Padre Nuestro, y estaba haciendo un berrinche diciendo que cómo puede ser que el momento más bonito de la misa, que era cuando se daba la mano con la gente para rezar el Padre Nuestro, se lo habían quitado. O sea, ya, para ella lo importante en la misa era la fraternidad, la convivencia con otras personas, no tanto el sacrificio que estaba ocurriendo, el milagro que ella estaba presenciando y la comunión a la que Dios la estaba llamando. Combatimos estos signos que denotan exclusividad o el respeto a los sacerdotes, con la excusa de que todos somos iguales. Y como les había mencionado antes, se entra en un abuso del sacerdocio bautismal que culmina en una invasión laical de roles clericales. Y en esto podría citar muchísimos ejemplos escalofriantes y altaneros. En algún convento supe de un superior que en la misa con todos los novicios les pedía que ellos también alzaran las manos y dijeran las palabras de consagración junto con él,
porque todos somos sacerdotes. El milagro de la misa se hace posible por la participación de todos. En otra ocasión, en una misa que estábamos teniendo con mis compañeros de teología, un sacerdote al que no le faltaba formación, que tenía doctorados, dijo, bueno, estamos presentes en misa, personas que somos adultas en la fe, y aprovechando que tenemos este tipo de feligresía en esta misa, pues quiero invitarlos a que pasen y comulguen por propia mano como un signo de que son adultos en la fe, que aceptan libremente a Dios. Yo sin saber que esto estaba prohibido, pues éramos de los primeros semestres los presentes, yo sentí como que había algo raro en eso que nos estaba pidiendo, pero cuando vi que otros religiosas se acercaban a comulgar por propia mano y que era algo que ya habían hecho en sus conventos, dije, bueno, tal vez no sea tan malo, ¿no? O también, otro ejemplo, esta tentación del activismo, de buscar que la gente cargue o diga cualquier cosa en misa, supliendo al sacerdote lo más posible, siendo que los laicos tenemos nuestra principal labor en el mundo. El sacerdote que no comprende su rol, su consagración dentro de la iglesia, tiene la contradictoria emoción de no comportarse de acuerdo a su dignidad sacerdotal. Y eso lo deja un poco mal parado, porque en realidad todos los gestos de respeto al sacerdote no era por sí mismo, no era porque tú, Panchito, merezcas estas reverencias, este trato, sino por el rey a quien sirves. Honrar a un sacerdote no es idolatría a la persona en sí misma, sino a Cristo a quien está representando. Irónicamente, se da una contradicción porque cuando no aceptan humildemente su oficio es cuando se filtra en el alma la tentación de convertirse en el protagonista de la liturgia, en un animador, en un comediante stand-up, improvisando homilías, donde ya no se cita tanto a los santos y a los padres de la iglesia, sino que más bien echa sus opiniones personales, en lugar de transmitir esa llama de los sacerdotes y predicadores santos que lo preceden. Si el clero se vuelve activista social y los laicos mini sacerdotes, se pierde la belleza del cuerpo místico y se nubla nuestro reflejo del cielo. La tentación también nos llega a nivel individual, en nuestra relación con Dios. La cosa se pone muy horizontal y vamos a sacrificar el trato humilde y amoroso a un rey y padre con una especie de amistad cómplice que a veces puede derivar en irreverencia y en una actitud confianzuda de que Dios nos conoce y nos perdona todo. Y eso hace a veces que se nos olvide que todo pecado mortal es una ofensa infinita a Dios. Benedicto XVI advirtió sobre esto cuando se abrazó tan generalizadamente la expresión pueblo de Dios, dándole una connotación un poquito política. Se han dejado los comportamientos y vestimentas naturales de respeto. Por ejemplo, lo que ahora significa ropa de domingo. Antes la ropa de domingo era tu mejor ropa. Y ahora la ropa para domingar es la ropa casi pijama, ¿no? Esto contribuye a la destrucción de la fe, el ver a gente que va a misa en pijama a las 9 de la noche. La ropa habla de quiénes somos y de cuáles son nuestras prioridades. Arquitectónicamente, esta pérdida de jerarquía se nota en los templos con diseño moderno donde se pierden dos aspectos: la verticalidad, en donde naturalmente la mirada se dirige más y más alto, culminando en el altar. Ahora podemos ver algunos templos que incluso están diseñados hacia abajo, como cine o como foro. Y el otro elemento que se ha perdido es la del sacerdote que está liderando, está pastoreando hacia el cielo, hacia el oriente, hacia el sagrario, reemplazándolo con templos redondos donde todos se miran unos a otros, que eso es algo que también fue denunciado por Benedicto XVI en su momento. ¿Cuál sería la propuesta alternativa que conserva esta jerarquía? Yo invito a no temer esas diferencias queridas por Dios. Los signos y los roles externos escalonados apuntan a que hay un rey a quien estamos honrando, al igual que las jerarquías angélicas. Es una actitud inevitable en un alma que está inundada de amor, como María ungiendo los pies de Jesús. Es una de esas cosas que no comprende el mundo, pero no por eso vamos a eliminar por una obsesión por el progreso,
porque la liturgia refleja la verdad de Dios, y la verdad es que Él es Rey, Él es Padre, tiene un reino de esplendor en el cielo donde es eternamente amado y servido, y ahí está nuestra patria. En este sentido, entre más quieren asemejar la liturgia al mundo, menos real la hacen, porque es una falsificación de lo que realmente creemos. La solución, como en todos los puntos, es conocer y amar la liturgia antes de mutilarla. Esto requiere prédica, formación constante. Como les digo, la liturgia es de todos, es nuestra herencia, con nuestros roles, pero no son como rebanadas de pastel aisladas unas de otras. Todos poseemos por completo lo que Dios nos quiere entregar. Y la liturgia es una acción corporal. La humildad que reflejemos con nuestro cuerpo colabora a que podamos tomar conciencia de la grandeza de Dios y también que quien nos vea pueda ver ese testimonio de respeto y de humildad. Esto se restaura también en su raíz más esencial, en un hogar católico que refleje este orden, este liderazgo amoroso y firme. Los niños tienen noción de una jerarquía de quienes viene todo lo bueno. Criar hijos con identidad, con tradiciones, conscientes del papel que les toca desempeñar, sensibles a escuchar el llamado que Dios les hace, reverentes de la historia que los precede y del impacto familiar y social de sus decisiones futuras. Implica para nosotros conocer acerca de la cristiandad y buscar el reinado social de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Una liturgia que mantiene un orden tradicional es un reto a las certezas que creemos tener y también a nuestro propio orgullo. Nos llama a algo más profundo de lo que solemos buscar. Enseñar a los niños en misa la importancia de la genuflexión, la reverencia, respetar los límites, respetar ciertos espacios del templo, significa que los padres debemos dar muchas explicaciones, a veces, de por qué ellos no pueden subir a bailar y saltar en el presbiterio aunque el sacerdote así lo haya pedido y el resto de los niños lo estén haciendo, como nos ha llegado a ocurrir. Significa que el sacerdote que quiere restaurar su liderazgo auténtico deberá buscar momentos de convivir y reír con las familias a un nivel humano, de llevar a los niños y jóvenes a darse cuenta de que en el acto litúrgico nuestra actitud debe ser diferente. Concluyo este tema con un ejemplo. Mi hija, que es un poquito espontánea, el otro día vio al padre que estaba haciendo oración de rodillas en el templo cuando ella llegó en la mañana y dijo, mira, ahí está el padre, ¿no? Y el padre continuó rezando, se levantó, se preparó para celebrar misa, celebró misa, no tuvo interacción con ella, digamos, como si no la hubiera escuchado. Terminando la misa, el padre le dijo, en ese momento no te saludé, porque el templo no es un lugar para estar platicando ni saludándonos. En el templo estás para hacer oración y adoración y tener respeto a Dios, por eso ahí no platicamos. Aquí afuera de misa sí me puedes saludar, me puedes abrazar, me puedes decir lo que quieras, pero en el templo debemos guardar silencio y no estar conviviendo entre nosotros, ¿no? Hubiera sido quizá más sencillo que simplemente saludar a mi hija y ya, sin mayor complicación, pero tuvo la delicadeza de ignorarla cuando era momento de ignorarla, pero también después hacer una corrección, hacer una aclaración y además asegurarle que él seguía ahí para ella, que sí la escuchaba y que sí sabía que estaba ahí, que le daba gusto que estuviera en misa, pero que él la estaba llamando a tomar una actitud de mayor respeto a los lugares sagrados. Como con cualquier tema litúrgico, siempre va a ser mayor esfuerzo tener la actitud correcta y luego darnos el tiempo, antes o después, de explicar el significado de este cambio de actitud. La liturgia patriarcal en tiempos feministas. ¿Qué es el patriarcado para la Iglesia realmente? Yo creo que este es el punto más explosivo de la charla. Esto es, de alguna manera, un tema íntimamente ligado al anterior, al de la jerarquía, pero sus riesgos pastorales son diferentes y tengo advertencias específicas que hacer al respecto porque personalmente creo que es el que más me engañó en mis tiempos de activismo litúrgico. Posiblemente ya notaron que el patriarcado para ciertos grupos actuales es una especie de fantasma que nos ha sumido
a las mujeres y minorías en invisibilidad, injusticia y opresión. Pero de nuevo debemos partir de esta explicación de qué es realmente esto del patriarcado católico, qué papel ha tenido el hombre y la mujer en la Iglesia a lo largo de la historia del cristianismo. Creo que se puede encontrar una muy buena síntesis en lo que dice la encíclica Castico Nubi del Papa Pío XI en su punto 10. En esta encíclica el Papa explica que la familia se fortalece con el vínculo de la caridad y que es necesario que exista una jerarquía de amor que se manifiesta en la primacía del varón y la correspondiente obediencia de la mujer, como ya sabemos que enseña también San Pablo, pues es de esta manera que se refleja íntegramente la relación de Cristo con la Iglesia. Y aunque nos han bombardeado para que esto suene chocante, al meditarlo calmadamente, nadie podría decir que Jesús esté sobre nosotros como un dictador, sino como aquel que más nos ama y sobre todo el que nos ama primero. De la misma manera, la Iglesia nunca enseñó que la palabra sumisión implicara una pérdida de libertad, una pérdida de dignidad de la esposa, ni que se le estaba poniendo al mismo nivel que los hijos, ni se le redujo a una esclava que debía satisfacer cualquier gusto o capricho, ni se negó nunca su capacidad racional o sus derechos naturales. Al contrario, siempre se le consideró no solo una compañera de igual dignidad, sino el corazón del hogar y quien debía ser protegida, pues tenía la función más noble y sagrada. Así, mientras el varón tiene la primacía en el gobierno, la mujer tiene la primacía del amor, como la mente y el corazón de un mismo cuerpo. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha hecho un llamado a los esposos a perfeccionarse mutuamente a través de la unidad fiel, la castidad, la caridad y el liderazgo y obediencia honestos. ¿Cómo se lleva a cabo esta sumisión? El Papa aclara que esto varía según el tiempo e incluso según las personas, y también menciona que hay veces que la mujer debe suplir al mando cuando el marido está ausente física o espiritualmente, pero que no es lícito atentar contra estas leyes fundamentales si puede evitarse. Me encantaría alargarme en ejemplos del profundo daño social que se hace cuando se le quita esta masculinidad a los hombres, es decir, cuando se les hace a un lado y se les priva de ejercer su llamado a proteger. Pero no es el momento. En mi canal de YouTube tengo un video como de 2 horas hablando con mi esposo sobre el tema, les invito a verlo. El catolicismo siempre ha considerado a la mujer como alguien de dignidad incomparable, colaboradora con Dios en la creación de nuevas almas biológicamente, pero también protagonista especial en la generación de la vida espiritual. Y ese bien que logramos hacer a la Iglesia muchas veces es más por nuestras virtudes particulares de mujeres, las cuales siempre están más ligadas a la fragilidad, a la conciencia de nuestra humilde dependencia de Dios, al misterio que escondemos y a la totalidad de nuestra entrega amorosa a los demás. La doctora Alice von Hildebrand explica en su libro de El privilegio de ser mujer, que de hecho es un libro contra el feminismo, ella explica que moralmente la mujer es la raíz de una sociedad y el hombre es el tronco. A veces el tronco es más visible, pero la raíz es la que realmente define la altura de las sociedades, dependiendo qué tanto quieran exigir las mujeres a los hombres para alcanzar los retos que ellas les ponen. El ataque concreto a la feminidad. Curiosamente, el feminismo surgió en países protestantes. La doctora dice que quizás porque habían perdido de mira a la Madre de Dios, y ese solo detalle puede vaciar de significado todo lo que hemos dicho antes, y por eso ya casi todas las iglesias protestantes tienen pastoras. Pero luego además fue complementado por la mentalidad atea, materialista, que mide el valor de las personas a partir de su éxito visible o de su capacidad de producir. Añadimos en la mezcla contemporánea el uso de un lenguaje de opresión, odio y división, en el cual las mujeres deben buscar una serie de privilegios maravillosos de los que han sido privadas, como la capacidad de deshacerse de sus hijos igual que los malos hombres, la capacidad de ser explotadas por un mal sueldo igual que los hombres, la capacidad de ellas mismas tratarse como objetos antes de que un hombre lo haga, y muchas otras maravillas de imitar la decadencia en la que los varones fueron sumidos antes que nosotras, perdiéndonos igual que ellos. Naturalmente todo el verdadero privilegio de la mujer es rechazado, porque no coincide con los valores que tenemos.
Lo importante es borrar cualquier limitación que imponen los famosos roles de género. No necesitas ser madre, ni siquiera necesitas una relación amorosa estable y menos aún necesitas a los hombres. Por lo tanto, entramos en un camino seguro al fracaso, que es la autosuficiencia. Pero ¿qué nos pasa en la liturgia cuando nos volvemos feministas? Creo que la iglesia a veces se cree demasiado las leyendas negras que dicen de ella y toma una actitud acomplejada, una disculpa casi desesperada. Sí, el pecado original dañó la relación de hombre y mujer, y más ahora en la época de las familias rotas y el resentimiento generalizado, pero no es excusa para permitir que tal egoísmo de algunos envenene la liturgia. Una santidad mal entendida, al margen de nuestro llamado particular de hombre y mujer, porque por ser hombre o ser mujer, ya a partir de ahí Dios nos llama a cosas diferentes. Y si no entendemos ese llamado particular a la santidad, nos impide cumplir nuestra auténtica misión, aunque tengamos devoción sincera. Peligrosamente muchas mujeres están sumidas en desilusión respecto al matrimonio, y muchas otras buscamos saciar nuestra sed de aprecio con protagonismo parroquial. La tentación se expresa de esta manera, con frases como: ahora sí voy a tener un lugar visible en la iglesia, y mientras no sea en la liturgia no cuenta. No me conformaré con ser simplemente una madre que nadie nota. Tengo muchos talentos y tengo la capacidad de hacer muchas cosas, incluso mejor que los hombres. Tengo alguna anécdota. En alguna parroquia, con alguna señora que entró a ser ministro extraordinario de la comunión, cuando le pregunté sus motivos, ella me contó que estaba ya harta de pelear con un señor que siempre quería ayudarle al padre en misa de 12, y entonces ella entró al ministerio para que ya este hombre no la pudiera bajar del altar. O sea, literal me dijo: para que él ya no me pueda bajar del altar. De esa manera entablaron una relación pacífica en la que él era el acólito y ella era la ministro, y así no volvieron a pelearse por el protagonismo de quién iba a ayudarle al padre en esa misa. Lo tengo como muy, muy grabado. A veces tenemos las motivaciones más extrañas a la hora de abrazar ciertos apostolados o ciertas actividades parroquiales. Los sacerdotes se han creído este discurso feminista y a veces caen en utilizar ministerios para poder decir: ándale, ahí está tu liberación, mira cómo si tienes un papel en la iglesia. Siendo que ningún servicio en la iglesia es algo que merezcamos o algo que podamos exigir, y menos como una especie de cuota de género, porque además es algo insaciable. Yo lo exigía en mi momento, en mi época empoderada, que ya les mencioné, esta fase egoísta, prepotente, innovadora. Yo exigía este tipo de ministerios, aunque no lo dijera verbalmente, yo lo pedía y lo buscaba. Y todo el tiempo pensaba en cómo podría seguir escalando en influencia dentro de mi parroquia y dentro de la iglesia en general como institución. ¿Cuál sería la propuesta alternativa que nos quitara este veneno feminista? Pues obviamente siempre discernir según el amor y la unión entre todos los miembros del cuerpo místico. No estamos en una lucha, no estamos queriendo reparar opresiones, no, o sea, el chiste es tener una prioridad de amor y unión en la que el cuerpo místico trabaje de la mejor forma. Deberíamos promover la función materna, biológica y espiritual, y hacer notar la importancia que tiene el ser madres antes de pedirle a las mujeres que se alejen de su hogar para cumplir con actividades clericales. Porque es en los hogares donde están los futuros santos, los futuros sacerdotes. Y las madres estamos recibiendo tentaciones contra la feminidad que pueden afectar el cómo los criamos. Y contrario a lo que a veces creemos, el que tengamos capacidad e incluso actualmente el permiso de hacer algo en la liturgia no lo vuelve necesariamente lo más conveniente. Por eso, y no lo digo para decidir por ustedes, es algo que cada uno tiene que ir decidiendo y haciendo el discernimiento. Les invito a considerar seriamente si acaso no han abandonado lo que verdaderamente Dios les pedía para servirlo en alguna misión autoasignada que no era ni la mejor ni la más necesaria.
En mi caso particular, y no solo con mi amiga la ministro extraordinario, sino yo también, doy el testimonio de que cuando fui ministro, lo hice con una intención de acercar a los jóvenes y curiosamente la consecuencia era que solo los alejaba. Cuando alguna vez mi hermana les preguntó a estos jóvenes tiempo después por qué no se sentían atraídos por mi ministerio, ellos decían es que se presenta como la perfecta y eso pues la verdad es que yo no lo pienso alcanzable y no les cuento el daño que se hizo cuando llegué a ser visiblemente algunas cosas que daban un antitestimonio muy fuerte, salía incluso contraproducente el buscar este brillo para luego dar a notar que yo terminaba siendo tan imperfecta y tan mediocre como cualquiera de ellos. Actualmente, que me dedico principalmente al hogar, a la familia, muchos me buscan porque aquí ven algo, ven una luz de esperanza de lograr lo mismo. La diferencia está en que ahora busco tener una docilidad a la voluntad de Dios. Ya no es un testimonio artificial, un testimonio que busque el brillo, la fama, dar una imagen perfecta. Simplemente es reflejar con naturalidad lo que realmente Dios me está pidiendo y lo que realmente estoy cumpliendo y en lo que realmente estoy fallando desde mi hogar. Ahí estaba la verdadera influencia que hacía llegar el interés por buscar la salvación y por buscar la perfección de una manera muchísimo más al alcance de la mano, porque es el camino más auténtico, lo que Dios realmente me estaba pidiendo. Debemos resaltar también la permanencia de las mujeres al pie de la cruz y la fortaleza de las mártires. Las mujeres aquí estamos y no nos iremos, porque la piedad nos surge casi naturalmente. Sin embargo, por el contrario, con decenas de ejemplos que podríamos nombrar, los hombres sí se distancian cuando las mujeres invadimos la liturgia, porque cambiamos el tono de la liturgia y porque ellos siempre pierden el interés cuando les mostramos que nosotras podemos solas y que ellos no sirven para nada. Hace poco la activista provida Abby Johnson fue llamada por Dios a empezar a asistir a una misa celebrada según el misal de 1962 y el exprotestante, ahora teólogo católico tradicional Taylor Marshall tuvo una conversación con ella en torno al tema, porque lo único que ella tuiteó fue, no sé cómo decirlo, pero la sentí muy masculina. Esa es una característica que a muchos nos deja un gran impacto en el alma. Y lo que dialogaron ellos dos al respecto me encantó completamente y lo resumiré en los siguientes puntos. 1. Ella mencionó que cuando su esposo se convirtió al catolicismo, por primera vez asumió el liderazgo que ella, mujer empoderada, no le permitía ejercer y comenzaron a sanar su dinámica matrimonial. Luego Taylor hizo hincapié en que las mujeres no alcanzamos a notar el impacto negativo que tiene en un varón el asistir a una misa donde el sacerdote tiene comportamiento y prédica femenina, todas las ayudantes son mujeres, la música es pop o balada romántica, y todos insisten en estarse tomando de las manos, mirarse unos a otros y abrazarse. Esto no es cómodo para los varones. La razón es que las mujeres convivimos cara a cara, pero los hombres se unen en actividades hombro a hombro, es decir, lo que une a los hombres entre sí es perseguir juntos una tarea común. Puede ser ver un partido en la tele, puede ser pescar, ir de cacería, o en momentos más radicales y heroicos, pelear juntos en la guerra. Otro punto es que Abby reconoció en su alma un resabio, un dejo de orgullo herido de sentirse no necesitada, pero fue notando que su mejor rol era estar ahí, orante, pidiendo por el sacerdote y con el sacerdote, simplemente siendo testigo del milagro, como María Santísima ante la cruz. Es algo de Cristo y el sacerdote, y nosotros no podemos exigir nada, solo dar gracias y pedir perdón. Otro punto es que la liturgia con espíritu tradicional nos quita esa falsa carga de ser protagonistas. Y lo menciono no como algo exclusivo del misal de 1962, sino de cualquier persona o comunidad que sienta la necesidad de purificarse, de dejar de actuar para ser vistos por los demás o agradar al mundo. Es el proceso de madurez de poder voltear a Cristo y buscarlo solo a Él. Finalmente no puedo cerrar este apartado sin llamar
a las mujeres a ser conscientes de su dignidad sagrada y de su llamado a proteger su misterio en todas las dimensiones de la vida. En la liturgia podemos adoptar actitudes que hagan a otros levantar la mirada a Dios, porque somos tierra sagrada que Él ha tocado. Debemos reflejar esta humilde pertenencia a Él, a imagen de la Iglesia. Que la oración libre de exigencias y egoísmos vaya mostrándoles el verdadero camino por el cual van a alcanzar su más perfecta santificación. Todo se trata de entender y amar nuestro ser de hombre y mujer, y que esto nos una y nos haga comprendernos y complementarnos, no solo a un nivel conyugal, sino en todo tipo de misiones que emprendamos juntos. Por eso muchas veces se han dado casos de parejas de santos asociados, hombre y mujer, que se han ayudado mutuamente a florecer. No estamos para existir juntos, sino para existir uno para el otro, es decir, nuestra relación es interpersonal. Confío en que Dios me ama y cuidará de mí especialmente a través de otras personas en mi vida, y le haré un bien a los varones de mi entorno si logro dar un paso atrás para que madure en ellos su capacidad de heroísmo, de liderazgo y de protección. Finalmente, la liturgia de identidad firme en tiempos holísticos. ¿Cuál es esta firmeza de la Iglesia? Bueno, lo comenzaré con una anécdota. Una vez maté una fiesta. Mencioné mi profesión, mi ocupación como teóloga, y se me acercó una señorita, una mozuela, una chica, que me dijo que le gustaba mucho hablar de religión. Y dije, bueno, se imaginó que yo iba a ser una teóloga que valoraba todas las religiones por igual y que tenía neutralidad en mis posturas, y se decepcionó mucho cuando vio que pues que era predominantemente católica y me preguntó que si no era altanero creer que mi religión era la verdadera, lo cual derivó en una conversación interesante en la cual ella terminó sumamente ofendida, frustrada y totalmente decepcionada de mí. También aquella vez, en esa misma reunión, tuvimos una conversación sobre cuál era nuestra forma de gobierno preferida, porque hay un videojuego político que se basa en eso, en cómo vas tú gobernando y si es un país ateo, creyente y demás. Y también estuvieron ligeramente desconcertados cuando dijimos que una monarquía católica tradicional y demás. Y bueno, el chiste es, la moraleja de ese día fue que realmente ahorita la prioridad es poder dialogar sin entrar en conflicto con nadie. Y cuando llegas con un discurso en donde realmente tienes una convicción de que algo es verdad, se genera mucha ofensa, mucha indignación entre los que podamos, entre los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que sabemos de la Iglesia respecto a la verdad, respecto a esta identidad de la Iglesia? Bueno, tenemos una certeza de que la Iglesia es guardiana de una verdad revelada que el Espíritu Santo nos va guiando a comprender. En este sentido, es imposible que la Iglesia sea tolerante como el mundo lo pide. Es decir, es imposible que la Iglesia acepte cualquier afirmación como igualmente válida o verdadera. El auténtico ecumenismo tiene altísimo amor por el prójimo y por eso lo busca. No dejamos que cada quien se pierda en sus mentiras, en sus creencias falsas, pero nunca podremos como católicos diluir la verdad para llegar a acuerdos artificiales, que era lo que Fulton Sheen alguna vez menciona, poniendo un ejemplo de la comunión de iglesias. ¿Por qué la Iglesia Católica no participa en estos encuentros interdenominacionales? Porque muchas veces, él pone el ejemplo de un 2 más 2, muchas veces alguna iglesia dice 2 más 2 es 5, y otros dicen 2 más 2 es 3, y otros dicen 2 más 2 es 4.1, y la iglesia no podría intervenir en un acuerdo democrático en el cual se promediara y dijeran, es que de acuerdo al promedio, 2 más 2 es 4.05, porque ese es el promedio de lo que respondieron todas las iglesias, y ese es el acuerdo al que debemos llegar, porque la iglesia diría, no, 2 más 2 es 4, y no se podría mover de ahí porque tiene una certeza de que eso es lo verdadero. Obviamente esto es muy atacado
Actualmente sabemos que si tus argumentos me ofenden es que no son ciertos. Eh, Muchas personas tienen creencias muy arraigadas con la ilusión de que ellas han llegado solas a esas conclusiones. Muchos piensan que están reaccionando al materialismo y consumismo, pero adoptando los mismos valores liberales de los 60 que llevaron a esta sociedad consumista. Muchos van contra las autoridades, los dogmas, los valores evangélicos. El New Age, por ejemplo, siente que va contra la corriente, pero igual es hijito de esta ilustración y su sinsentido. Se basan en el consenso, pero es un consenso, como ya dijimos, artificialmente construido. Lo interesante con esta mentalidad holística, esta mentalidad que tolera todo y abraza todo, es que tiene una apariencia diversa, pero excluye automáticamente a cualquier persona que estime una religión tradicional, una religiosidad tradicional. Es decir, abrazamos todo camino espiritual menos el tuyo. Tú debes dejar de hablar con esos términos porque nos estás ofendiendo cuando mencionas dogmas o cuando quieres definir a Dios de esa manera. Ellos tienen en cambio un dogma. Nosotros somos superiores y las religiones divididas nos frenan. Es decir, cualquier persona que tenga una religión clara frena nuestro avance hacia una iluminación espiritual que nos englobe a todos en una esencia espiritual original y pura, libre de religiones. Para la cultura actual la iglesia es irrelevante, es decorativa e incluso es un bloqueo de la verdadera luz religiosa auténtica. El cristianismo era importante antes, que la gente era supersticiosa, frágil, oprimida. Ahora cada uno descubre verdades en sí mismo, ¿no? Y nos dicen que nos traen algo diferente, conocimientos lejanos, iluminaciones nuevas sobre cómo es Dios. Se busca la divinización interior sin necesidad de humillarse, sin necesidad de decir Señor, ten piedad. Esto no se impuso gradualmente, ni tampoco naturalmente. Ha sido una verdadera masacre de conciencias que se ha dado en algunos casos violentamente, pero en otros de manera muy velada y silenciosa. Hay muchísima gente en el mundo que no tiene idea de lo que es un sacramento, pero no lo notan, y mientras se rebelan contra el mundo gris generan más de lo mismo y perpetúan los mismos valores. Esto es algo que menciona Roger Buck en su libro Cori Jesus Sacratissimum. Él fue militante New Age por muchos años y no conocía el catolicismo y lo atacaba sin conocerlo. Y conoció a muchos que lo atacaban sin conocerlo y finalmente se convirtió y cuenta su testimonio. Él da testimonio de cómo se tiene esta idea de que el catolicismo debe su existencia a la represión, al control, al fundamentalismo, ¿no? Y cómo buscan reemplazar ese prejuicio con sé amable, trabaja en ti mismo, no importa la religión que tengas. Y sin embargo, hay más adicción que nunca, más enfermedades mentales que nunca, y la pérdida de valores se busca reemplazar con emociones. Si se siente bien, está bien. Si me hace feliz, si me hace sentir feliz, está bien. No puedes hablar de una realidad sagrada que sostenga el matrimonio o la dignidad de un feto o nada. O sea, ¿cómo demuestras que algo daña el alma? Entonces ellos nos van a decir, toléranos, pero no toleraremos tu intolerancia. Esta mentalidad holística, ¿cómo llega a tentar nuestra liturgia? Bueno, hay algunas cosas a resaltar aquí. En primer lugar, una advertencia. Cuidado con las ramas esotéricas que aceptan a Cristo pero adulterado. Es decir, Jesús era un iluminado como cualquiera de nosotros. Jesús no sufrió en la cruz porque estaba en otro nivel de conciencia. Esta mentalidad de decretar, de atraer lo que mereces, el negarte a ver el sufrimiento de la cruz, literatura como el Código da Vinci, ¿no? Que parece que habla de Dios y de la iglesia, pero al final te dicen, los apóstoles corrompieron el verdadero mensaje, velaron el verdadero mensaje. Nosotros tenemos el verdadero Jesús. O, o estos libros como el de Conversaciones con Dios, en la que un pastor recibe mensajes de Dios Padre, en donde le dice, no, es que yo nunca quise que se dividieran muchas religiones, esta búsqueda de poder, de, de conocer mejor el camino, de éxito y prosperidad, que elimina cualquier tipo de súplica y humilde acercamiento a Dios.
Otra tentación muy común que a veces llega a nuestra liturgia es esta idea de que nadie se equivoca, se validan sentimientos, quieren armonía, no hay que hablar de pecado, es muy cargado hablar en ese lenguaje, no hace falta la tradición religiosa, encuentra el camino a Dios por ti mismo, el cristianismo es tan válido como cualquier otro camino. Estas pequeñas variaciones que parecerían insignificantes a la hora de hablar de Dios, eh, el limitarnos a ciertos preceptos básicos. Vamos a hablar de honestidad, de generosidad, de tolerancia. Y cuando empezamos con este lenguaje un poquito más rebajado, terminamos encajando sin darnos cuenta en el prejuicio que tienen muchos ateos de lo que es el cristianismo, donde para ellos el cristianismo es una cosa como entre puritana y una obsesión por la Biblia, Biblia, Biblia todo el tiempo. O sea, como una caricatura. Entonces, al rebajar lo que realmente la iglesia enseña, nos rebajamos también esa caricatura que tienen los no creyentes de lo que es el verdadero cristianismo, quitando, obviamente, lo más importante que es la realidad sacramental. O sea, los sacramentos es lo que verdaderamente vino a transformar el mundo, lo que realmente hace una diferencia. ¿Cuál sería la verdadera solución ante la cultura holística? Bueno, en primer lugar, resaltar que el New Age, no, la nueva era y todas estas corrientes no son contraculturales, son fenómenos que se dan porque las personas no están protegidas por la fe. La cultura católica nos protege, y si abandonamos nuestros valores católicos, estamos realmente dañando a la gente, la estamos privando de algo que realmente la hubiera sanado. La iglesia puede sacar de las adicciones, puede promover algo diferente en cuanto a cómo producimos, cómo consumimos, cómo ganamos dinero, cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad. Las limitaciones en las normas de la iglesia representan una sabiduría de siglos acumulada que no podemos simplemente decir, ay no, esto ya sonó muy feo, esto ya sonó muy agresivo, vamos a descartarlo. Tenemos que presentar qué es lo que tiene de diferente el cristianismo. El que miramos nuestra caída, nuestro desorden y somos santificados. La iglesia siempre ha hecho un llamado a la simplicidad, a la sobriedad. Y no hace falta ahora recuperar ese llamado, en una época en la que los deseos son manipulados por deseos de vender y de insertar en las personas deseos de lo que ellos piensan que realmente necesitan para poder ser felices. Se ha silenciado lo que distingue al cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo. No se dan cuenta de que a partir de este suceso toda la historia cambió. Nada se equipara a un sacramento. Tenemos que retomar el daño del pecado original, de la necesidad de ser redimidos, de que todo fue transformado en el Calvario, de cuestionar los valores actuales y sobre todo recordarle a las personas que hay alguien interesado en sus corazones caídos para transformarlos. Conclusión. La liturgia une el hombre a Dios, une la tierra al cielo, une el pecador a la salvación. O sea, es una probada del cielo, es un vistazo a algo más grande, más antiguo. Dios se hace presente, lo adoramos, y todo se convierte en nada comparado con la liturgia celestial. Si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no queramos adaptarlo al mundo. Si queremos que la liturgia se adapte al tiempo, se va a acabar junto con el tiempo. Soy consciente de que esto es un debate. Deben saber, seguramente saben, que hay sacerdotes y teólogos que enseñan y promueven cosas completamente opuestas a lo que yo les he dicho y que combaten a los que enseñamos estas cosas. En estos temas he buscado argumentar mi postura medieval, retrógrada, tridentina, como le quieran llamar, con toda honestidad, con toda firmeza, convencida de que esto es lo mejor. Creo que hay un depósito común de sabiduría que puede derramarse hacia cualquier comunidad que esté dispuesta a dejarse transformar, sobre todo cuando son cosas que no se habían aplicado simplemente porque las comunidades no sabían que tal cosa fuera posible, no sabían que fuera posible celebrar la fe de esta manera. Y yo los invito a apartarnos del mundo, no para abandonarlo, no para ponernos en una burbuja de perfección, sino para transfigurarlo, para volver a él y transfigurarlo, elevarlo. Cada misa es una limpieza, una purificación del mal, un fortalecimiento del bien. ¿Por qué es importante combatir las tentaciones litúrgicas?
porque al final se trata de un diálogo que estamos queriendo entablar con el mundo del malo, o sea, con el mundo enemigo del alma, y no se va a poder servir a ambos por mucho tiempo. No será posible ser tan minimalista e innovador como el mundo quiere. Nunca podremos ser tan ruidosos como el mundo quiere. No podemos ser tan igualitarios como el mundo quiere, o tan feministas, y definitivamente nunca podremos ser tan tolerantes para no ofender a nadie como el mundo le gustaría. Al menos no sin tener que quebrar normas esenciales de la fe que ponen en juego la licitud y la validez de los sacramentos. Por eso quizás sea mejor comenzar a perder el respeto humano para caminar hacia el lado opuesto. Y esa es la invitación que yo les hago en este tema. La liturgia está aquí para señalar realidades que permanecen para siempre. Y si reconciliamos a la Iglesia consigo misma, estaremos apuntando más efectivamente al triunfo de la cruz. Muchas gracias.